Buenas, buenas. Vengo por acá con este videito. Recién acabo de escribir un newsletter sobre un tema que hace tiempo que quiero hablar, que tiene que ver con el sistema nervioso en alerta, con el estado de supervivencia y con esa sensación de vivir disociado de tu cuerpo viviendo una película y tu realidad viviendo otra totalmente distinta. Em, Se han sumado muchas personas nuevas a mi Instagram en este último tiempo y he cambiado un poco también mi comunicación y tenía ganas de abrir cámara y contar algunas cuestiones y hablar un poquito más en profundidad porque siento que Instagram me queda corto para algunas cosas. Y te quiero contar un poco del proceso que vengo atravesando hace más o menos un año, un poco más, donde me he metido al barro, al barro, al barro, al barro, a trabajar un montón de cuestiones en profundidad que me han llevado a cambiar no solo mi forma de vivir, mi forma de relacionarme con mi cuerpo, con la vida, incluso hasta la forma que tengo de ejercer la medicina. Así que vengo con este video. Quiero compartir un poco de data de esto que vengo procesando muy en el adentro, muy en puertas para adentro y hoy lo quiero compartir con quien sea que esté escuchando del otro lado. Acá hace un día hermoso, primaveral, hace calor ya, espero que se esté escuchando bien porque tengo el ruido del filtro de la pileta acá al lado. Pero bueno, quiero contar un poco, en resumidas cuentas, de cuál ha sido todo este proceso que vengo atravesando en el último año, en donde he metido como una patada al tablero muchas cosas en mi vida. Me separé de una relación de 8 años, me fui a Argentina, no con la idea de irme de Argentina, de irme del país, sino en un viaje que después se terminó transformando en un me quedo a vivir acá, me quedo a vivir en España. Eh, Como resultado de un montón de cosas que fueron sucediendo en el camino internamente, que ya les contaré. Pero a lo que quiero ir es que, a lo que quiero llegar con todo esto es a contarte de qué me he ido dando cuenta en todo este proceso, que también es algo que lo vengo viendo en espejo en mis consultas, en las pacientes que llegan a mis servicios, en las personas que tengo alrededor, en para dónde veo, cómo veo para dónde va el mundo, porque siento que al menos mi generación y las generaciones para atrás somos generaciones que hemos estado muy paradas desde el hacer para tener, el hacer para valer, el hacer, hacer, hacer. Y eso nos ha llevado a desconectarnos del ser, de quiénes somos en realidad. Te lo digo porque me ha pasado y siento que en los primeros años de mi vida he construido, gracias a mi historia personal, he construido una personalidad muy fuerte, muy en el hacer, muy para el afuera, muy para los resultados, muy para el responder, para lo externo y poco, y me he ocupado muy poco del ser. Y después con la especialidad médica, con estudiar medicina, la especialidad médica, después hacer cardiología, siento que ha reforzado mucho más esa identidad y reforzado mucho más el patrón este de hacer, hacer sin importar que en ese hacer te lleves puesto tu cuerpo. Y, y ahí fue cuando tuve mi gran crisis después de que terminé la especialidad, tuve una gran crisis con la profesión, con la cardiología, sobre todo como no entendía en qué punto estaba sirviendo lo que estaba haciendo, porque había empezado a estudiar medicina funcional y darme cuenta de que todo lo que había aprendido en la universidad, nada que ver, todo lo que había aprendido en la especialidad incluso, era un bálsamo o era un parchar y seguir para todo lo que realmente se podía hacer. Y que muchas veces las indicaciones médicas oficiales o los protocolos tradicionales no iban en pos de la salud, sino que iban en pos de seguir cronificando la enfermedad o la medicación o el tratamiento crónico, etcétera, etcétera. Entonces, en esas crisis, cuando me encontré con la medicina funcional, empecé a utilizar cambios de hábitos, de suplementación y un montón de cosas para apoyar a la biología, recuperar la fisiología natural y normal perdida. Pero en este último tiempo me di cuenta de que me estaba faltando algo.
Y en realidad lo que me estaba faltando era integrar el sistema nervioso de la persona, porque me empecé a dar cuenta que me llegaban muchas personas a mi consulta que vivían en estrés, con cortisol alto, súper disociadas de su cuerpo, y aunque hiciéramos todo, aunque trabajáramos los hábitos, aunque trabajáramos con la suplementación, aunque usáramos suplementación estratégica para el sistema nervioso, había algo que en el fondo no se terminaba de sentir bien. Me voy a mover porque se me va a calentar el celular y no quiero que eso suceda. Así que a ver si puedo ponerlo a la sombra. Ahí. Bueno, si no me doy vuelta yo me siento. Bueno, pausa publicitaria. Bueno, entonces me di cuenta de que solamente con trabajar con la suplementación, con hábitos y todo eso, me estaba quedando corta porque la mayoría de todos nosotros, hemos vivido situaciones estresantes, traumáticas en nuestra vida, por, sea por nuestra historia familiar, sea por que te haya pasado algo en tu vida, sea por lo que sea, y el cuerpo termina siendo un mensajero de todo eso, termina siendo un mensajero de esa emoción que te dejó o esa situación que hizo que tu cuerpo quedara congelado en algún momento del tiempo, en algún punto de tu vida. Y en vez de dejarte atravesar por esa emoción o soltar el dolor que eso trajo o trabajar ese trauma, nos disociamos, que una parte de nosotros queda congelado en el tiempo. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos hace vivir en estado de alerta y de supervivencia. Y ahí es cuando empezó a entrar en juego un poco la meditación, la respiración, como volver a hacer sentir al cuerpo la seguridad de que todo está bien, aunque estés quizás acá, en la pileta, en la playa, tomando sol, de vacaciones. Si el cuerpo no se siente seguro y vive en alerta porque ha quedado congelado en algún momento de tu vida y en el tiempo, eso no lo vas a poder disfrutar, no vas a poder estar presente, no vas a poder estar presente en esa vida. Entonces, voy a buscar el mate, así puedo seguir charlando. Y entonces así fue que me di cuenta de lo importante que era incluir el sistema nervioso en el trabajo que vengo haciendo, porque es algo que he atravesado con mi propio cuerpo y con mi propio proceso. Después de un año de haber tomado la decisión yo venía trabajando venía haciendo ya trabajo personal de muchos años, de mucho tiempo, muchas terapias, pero había algo que siempre me mantenía en alerta, en estado de supervivencia. Hasta que llegó a mi vida la psilocibina, y cuando empecé a probar, a experimentar con mi propio cuerpo y con mi propio sistema nervioso, el hecho de calibrar, de volver a hacer sentir seguro el cuerpo, de soltar quizás traumas o temas de mi vida que me habían dejado disociada del cuerpo, o dejar de responder a una identidad que estaba muy basada en el hacer, en la exigencia, y empezar a conectarme más con el ser. Temas que para conectarte con el ser primero te tenés que conocer, y para conocerte tenés que hacer un trabajo profundo de ir a registrar cómo te habla esa mente, qué te dice ese personaje, esa identidad que construiste durante tantos años, para en vez de seguir a esa identidad, empieces a tomar decisiones de empezar a hacerlo diferente. Y creo que la psilocibina ha sido una gran aliada, un gran aliado. Estos honguitos han sido grandes aliados en este proceso para mí, porque yo ya venía trabajando mi cuerpo desde la medicina funcional, desde los hábitos de la alimentación, desde la suplementación, ya tenía súper incorporada la meditación, la respiración, y el año pasado, con un proceso súper desafiante en mi vida, que fue soltar un poco trabajos tradicionales que tenía en Argentina, una pareja de 8 años, decidir irme del país, aunque haya inaugurado, aunque haya abierto un centro de medicina integrativa en Argentina, y decidir soltar todo, aunque mi mente o esa identidad me decía que estaba loca, que ese no era el camino.
Y hoy miro para atrás y estoy súper agradecida de haberme podido sostener en ese proceso, y la clave de todo esto fue creo que para el cambio es súper importante que, no sé, no, que sepamos sostenernos. Primero, que puedas identificar cuál es el personaje que vive adentro tuyo de tu mente, cómo te habla, qué te dice, si eso es lo que querés para tu vida o no. Empezar a hacerte preguntas, aprender a gestionar tu cuerpo, a regular tu sistema nervioso, porque hoy veo a mi alrededor. De hecho, voy a la playa todos los días y creo que la mayoría de las personas que están en la playa, eh, todas tienen una desconexión absoluta con su propio cuerpo, y de hecho es algo que se ve, porque si vos tratas de esa manera tu cuerpo y eso se ve reflejado, esa es la manera en la que te tratas a vos. Entonces, eh, esa desconexión, ese querer anestesiar, ese querer escapar, ese no querer ocuparte, o querer mirar para otro lado, es lo que te mantiene siempre en estado de alerta, en supervivencia, en la misma vida de siempre, que no va a cambiar si vos no cambias. Y creo que el punto más importante, o sea, como la base de la pirámide, tiene que ser el cuerpo. Y acá entra en juego la medicina funcional y el restablecer funciones fisiológicas, ir a favor de tu biología, entender que no puedes vivir en una caja, no puedes trabajar todo el día en una caja sin que te toque el sol la piel, sin tener contacto con la luz natural. Y esto por ahí puede sonar como hasta ilógico, hippie, pero te puedo asegurar que veo muchas personas en consultas que vienen apagadas, apagadas con la mirada perdida, desconectados, sin alegría, sin disfrute en su vida, como si fuesen unas máquinas que están en el hacer, 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 y donde no ven otra salida, no ven otra forma, no ven otra oportunidad. Y creo que los pequeños ajustes de tu cuerpo, de tus hábitos, de tu rutina, que cada vez estén más alineados a tu biología, es lo que te va a traer claridad. Me doy cuenta de que hay muchas personas, que el 98% de las personas está súper desconectada de su cuerpo, y eso se ve, se refleja en cómo está ese cuerpo, en cómo está esa energía, en cómo está esa alegría, ¿no? Porque no puede ser que solamente sintamos felicidad o bienestar cuando estamos en una juntada con amigos tomando alcohol o consumiendo algún tipo de sustancia. Entonces, eh, ese para mí es el primer paso. El paso número uno es conectar con tu cuerpo, darle a tu biología lo que tu biología necesita, porque ahí aparece la claridad. Porque si vos estás inflamado, si vos estás desconectado de tu cuerpo, si tu cuerpo, si sentís fatiga crónica y no te podés levantar un día con vitalidad, con energía, sintiendo plenitud, es porque lo primero que tenés que ir a trabajar es tu biología. Y después das lugar a empezar a conocerte. Y cuando empezás a conocerte y decís, listo, quiero ir para allá, mi mente me está diciendo que tengo que ir para allá, pero yo quiero ir para allá, y es algo que me sucedió y que he vivido en este tiempo, y tiene que ver con este proceso que te cuento del año pasado, de separarme de una relación que para el afuera era una relación perfecta, que nos llevábamos bien, que éramos súper compañeros, que éramos amigos, pero no era una relación en donde yo me sintiera, donde yo me sintiese que me podía seguir expandiendo. Creo que el punto es que habíamos llegado a un momento del vínculo, de la relación, que ya habíamos aprendido todo lo que teníamos que aprender el uno del otro, y para yo seguir expandiéndome lo tenía que soltar. Y fue un proceso súper, súper desafiante, súper doloroso. Lo mismo que irme a Argentina, lo mismo que dejar trabajos, lo mismo que decidir, che, quiero ir para allá, aunque mi mente me esté diciendo que tengo que ir para allá. Entonces, en ese punto fue que eh, empecé a aplicar todas las herramientas que tengo de regulación del sistema nervioso, de journaling, de meditación, de respiración, de breathwork, de todo lo que he venido, todas las herramientas que he venido acumulando a lo largo de estos años. Porque si no sabes y recién aterrizas en esta cuenta y recién me conoces, eh, hice medicina 6 años, después hice una especialidad en cardiología, y cuando terminé cardiología empecé a indagar en el mundo de la medicina funcional. Y en el mundo de la medicina funcional hice formaciones
de todo lo que se te ocurra, de respiración, de meditación, de biodecodificación, de diseño humano, de un montón de cosas que yo las buscaba en ese momento para como un puente, como una herramienta para sentirme yo mejor. Nunca pensé que todo eso lo iba a empezar a aplicar a mi práctica profesional y es lo que hago hoy. Em, Porque es lo que me funcionó a mí, porque es lo que yo pasé por mi propio cuerpo desde la experiencia y siento que tu propio proceso sea tu medicina, sea la medicina que compartís, creo que es tremendamente valioso porque me parece súper incoherente por ahí cuando escucho profesionales de cualquier índole dando consejos cuando hacen todo lo contrario en su vida y eso se ve reflejado. Eh, y a lo que voy con todo esto es que todo este proceso que ha atravesado el último año y toda esta información que he incorporado, siento que la vida me puso en los desafíos perfectos para decir, bueno, a ver, todo esto que has venido aprendiendo, estudiando, etcétera, a ver cómo lo vas a poner en práctica, porque he visto muchas personas alrededor mío tener la teoría perfecta, pero a la hora de aplicarlo en su vida se quedan en la teoría, se quedan en la información. Y a eso me refiero con la incoherencia. La incoherencia de decir una cosa y hacer otra, de decir que querés vivir de tal manera, pero estás viviendo de esta otra. Decís que querés esta salud, pero en realidad te estás metiendo esto en el cuerpo. O decís que querés este tipo de vínculos, este tipo de relaciones y no podés soltar a la pareja que te hace mal, no podés soltar a amistades, vínculos que te drenan. Eh, eso habla de incoherencia. Y por ahí muchas veces como ordenar primero el cuerpo, conocerte, trabajar tu sistema nervioso, aprender a sostenerte en este proceso, creo que te va abriendo puertas para ir hacia otros niveles que te va llevando cada vez más a alinearte a quién querés ser, a cómo querés vivir y a soltar, porque creo que a lo largo de este tiempo me he dado cuenta de que la mayoría de los procesos se tratan más que nada de soltar todo lo que no y de alinearte cada vez más y ponerte cada vez más en coherencia de todo lo que sí querés, teniendo en claro cuál es tu visión y hacia dónde querés ir, y en eso entra salud, relaciones, cuerpo, etcétera. Y ha llegado a mi vida la medicina de la psilocibina, de los honguitos, mis amigos, en un momento muy particular de mi vida, donde yo ya creía que ya lo había hecho todo y que sentía que, no me, que había algo que me faltaba. Y lo que me faltaba eran desarmar patrones inconscientes que no me estaban dejando encarnar quien yo realmente era en esencia y simplemente estaba copiando todos mis patrones inconscientes viviendo en piloto automático en mi relación de pareja, en mi relación con el trabajo, en mi relación con el cuerpo, en mi relación con todo. Y desde todos los lugares me movía desde la exigencia, desde el hacer, desde el demostrar, desde los resultados, hasta que empecé a desarmar todos esos patrones, porque la psilocibina te apaga la amígdala, te apaga la red neuronal por defecto y te permite crear nuevas redes neuronales, te activa la neuroplasticidad y te permite crear nuevas redes neuronales y te mejora la creatividad y el pensamiento crítico y etcétera. Entonces es mucho más flexible tu cerebro para ir a crear nuevas rutas neuronales y un personaje nuevo, un personaje diferente. Entonces, esta medicina hoy la aplico en mis servicios, es algo que utilizo y es algo que siento que cada vez va para más, porque siento que el mundo está cambiando y que estamos pasando de una generación que vivió para el hacer y desde el sacrificio y desde el esfuerzo, y estamos en un momento bisagra en donde todo lo que creíamos que se hacía con esfuerzo y con sacrificio va a ser totalmente reemplazado por la inteligencia artificial, y nosotros que nos vamos a tener que ocupar del ser y donde ya no vamos a tener que estar tanto en el hacer, nos vamos a encontrar o te vas a encontrar con no saber quién sos y no saber qué es lo que realmente querés y no poder estar en paz y en calma en la quietud. Entonces,
y con ansiedad y con estrés y cada vez más, porque hay tanta incertidumbre, porque no sabemos para dónde está yendo el mundo, porque no sabemos en qué va a terminar nuestro trabajo, porque no sabemos qué va a suceder con un montón de cosas. Y esa incertidumbre hoy se ve muchísimo con cada vez más estrés, con cada vez más ansiedad, con cada vez más en estado de alerta y supervivencia. Y siento que trabajar de raíz todo esto, trabajar el poder evitar la calma, porque de hecho tengo pacientes que he visto en estos días, mujeres súper fuertes, que van para adelante, que han vivido millones de cosas, que han pasado por todo y han salido adelante, pero que hoy esa fortaleza les sirvió y esa personalidad exigente, esa personalidad de lo, yo puedo con todo y voy por más, eh, hoy, cuando quieren habitar la calma, no lo pueden hacer. No pueden estar presentes, no pueden estar ahí habitando su cuerpo. Y me pasó hace poco con una paciente que la vengo siguiendo hace un montón de tiempo y que venimos trabajando juntas, sus hábitos, su suplementación, y tiene problemas de sueño hace muchísimos años porque su cuerpo está disociado, porque está en estado de alerta hace muchísimos años, porque ha vivido tantas cosas que nunca se ha frenado a gestionar, que hoy partes de ella misma están atrapadas en esos momentos o en esas situaciones traumáticas. Entonces empezamos a trabajar, me pone la piel de gallina hablar de ella porque empezamos a trabajar con psilocibina juntas y, y voy viendo cómo van sucediendo los cambios, cómo se va dando el progreso, cómo se va transformando la persona, cómo se va transformando en cómo se relaciona con ella misma y con la vida, cómo, cómo te empezás a dar cuenta de que lo que creías que era súper importante, que tenía valor para vos, o que era una prioridad, cuando realmente te conectas con tu ser, con tu esencia, con lo que vos querés de verdad, y no para demostrar, y no para comparar, y no para el tengo que o el debería, eh, empezás a eliminar todo lo que no se relaciona con lo que vos realmente querés, en esencia, con lo que te hace bien, con lo que te hace feliz, con, con quizás preguntarte si no tuvieses que demostrar nada a nadie, qué harías, quién serías. Si no tuvieses que responder al tengo que, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu día a día? Porque esta es una pregunta que yo me hice hace muchos años, que me la hice hace cuando empezó la pandemia, que entré en crisis con mi profesión y que dije, esta no es la vida que quiero, esta no es la forma que quiero ejercer mi profesión. No quiero una vida donde viva metida en una caja, en un hospital, durante la mayor parte de mi vida y solamente tenga 15 días de vacaciones para disfrutar y descansar y el resto de mi año y de mi tiempo esté en estado de alerta y supervivencia y que me cueste bajar y que me tenga que tomar un clonazepam para dormir o que me tenga que tomar que me tenga que tomar el escitalopram para poder sostener el ritmo de vida que llevo. No era negociable, no era negociable para mí. Y desde ese momento que tomé la decisión de esta no es la vida que quiero, pasaron 6 años hasta hoy que te cuento y que abro este video para contarte un poco de cuál ha sido todo mi proceso y de cómo he ido transformando y cómo he ido haciendo ese caminito que hoy creo que si te cuento todo esto es para que te lo ahorres y para que pongas foco en todo esto que te digo, en tu cuerpo, en regular tu sistema. Si vos tenés el cuerpo inflamado y el cuerpo desregulado, olvídate que vas a pensar bien, olvídate que vas a poder tener claridad en lo que realmente querés, vas a vivir en el piloto automático y vas a repetir todos tus patrones inconscientes insertados por tu familia, la sociedad, etcétera, y no va a haber lugar al cuestionamiento, no va a haber lugar a quiero hacerlo diferente porque tu mente no te lo va a permitir. Aprender a regular tu sistema nervioso y sostenerte, porque cada vez que querés empezar un cambio, cada vez que querés ir por un lugar diferente a lo que tu mente tiene chipeado, eh, son como
son como pequeñas muertes de alguna manera del ego, de identidades viejas, y eso el sistema nervioso lo pone en alerta. Entonces, por eso es súper importante que primero trabajes tu cuerpo y tu biología, que pongas en orden tu sistema nervioso, que aprendas estrategias y herramientas para calibrarte, que aprendas a conocerte, para que desde conocer ese personaje, de conocer la identidad desde la cual estás operando, puedas tomar la decisión de decir, che, no, quiero ir por un lugar diferente, y sé que la mente se va a poner muy intensa en ese proceso y que va a ser un proceso desafiante, pero que vos, conociéndote y teniendo las herramientas y teniendo los recursos, lo podés atravesar y podés ir a por ese cambio y a vivir de la forma en la que querés vivir y a trabajar como querés trabajar, a tener la relación que querés tener, a tener el vínculo que querés tener, a rodearte de las personas que te querés rodear. Y por último, el trabajo con psilocibina es un tremendo potenciador para desarmar esa red neuronal por defecto, para descongelar todo eso que quedó congelado en algún momento en el tiempo y traerte el presente, porque si vos estás en estado de alerta y supervivencia, si estás disociado de tu cuerpo, si vivís con palpitaciones, si te cuesta dormir o si te dormís y te despertás a las 3 de la mañana, si todo te gatilla y te pone en estado de alerta, si todo te genera ansiedad, es porque estás con el sistema nervioso en alerta y estás disociado. Y muchas veces ese estar disociado, ese estar en alerta, ese estar, ser un cúmulo de emociones no gestionadas y de traumas no procesados, que con esto no me refiero a que tengas que ir a hacer terapia, porque hoy, después de muchos años de haber hecho mucha terapia y muchos años, la terapia, ir a hablar a terapia termina reforzando los mismos circuitos neuronales. Vos la única razón por la que tenés que ir al pasado es para entender por qué creaste el personaje que creaste y mirar para adelante y elegir que vas a crear un personaje diferente con una visión diferente. Y entonces, desde ese lugar, desde este lugar, desde el presente, usando todas las herramientas, las estrategias, conociéndote a través del journaling, conociéndote, conociendo qué gatilla tu sistema nervioso, entendiendo cómo funciona tu energía, porque no es lo mismo tu energía que la energía del de al lado, que trabaja 400.000 horas, porque quizás que hay personas que tienen la energía para trabajar 14 horas seguidas, pero hay personas que no tenemos la energía para eso. Y está bien, y está perfecto, nada más que nos hemos, nos hemos intentado acoplar a un sistema, a una sociedad o a un ritmo de vida que quizás no es el propio. Y está bien cuestionárselo también. Y está bien pensar o abrir la posibilidad quizás a hacerlo diferente, porque muchas veces la mente piensa muy chiquito. La mente no ve oportunidades, no ve posibilidades. Y lo veo muchísimo en mi consulta. Veo personas que no tienen problemas de dinero, que no tienen problemas con decir, che, quiero vivir más cerca de la naturaleza, más cerca del árbol para estar regulado el sistema nervioso, o que quizás trabajan en una oficina, pero en vez de decidir voy a salir a almorzar al sol, se quedan almorzando adentro de la oficina en una caja cuadrada con luz azul artificial, con un estado de ánimo por el piso, comiendo lo que hay en el momento que hay, con la computadora al lado, tratando de seguir gestionando la vida laboral para responder. Entonces, nada, abro este video porque siento que la medicina que se viene, que es un poco la que estoy poniendo en práctica, es una medicina que incluye todo, absolutamente todo. Somos seres sintientes, somos seres que tenemos una historia, que tenemos un cuerpo, que tenemos emociones, que tenemos un ego construido en función de nuestra historia, que por ahí nos juega a favor y por ahí nos juega en contra. Entonces, abro este video para contarte un poco de cuál ha sido todo mi proceso a lo largo de este tiempo. El año pasado para mí fue un año súper desafiante, súper desafiante. Eh, Siento que he estado en el barro, en el barro, en el barro, en el barro, y que hoy, asomando la cabeza de ese barro, te puedo venir a contar de
¿qué es lo que me he dado cuenta a lo largo de todo este proceso? Y lo que me he dado cuenta es que no alcanza con que tomes el suplemento, no alcanza con que simplemente eh, hagas una meditación cada tanto, no alcanza con que vayas en el ritmo, en el hacer, hacer, hacer. Si eso es lo que vos querés, si eso es lo que vos deseás, si eso es lo que vos deseás para tu vida, perfecto, te felicito. Yo te comparto acá desde mi perspectiva y desde mi punto de vista lo que siento que funciona, lo que siento que para mí es la medicina real y es lo que te lleva a vivir con vitalidad, con energía, con plenitud, disfrutando tus días. Y yo cada día me levanto y me pregunto cómo puedo disfrutar más, cómo puedo hacer esto más disfrutable. Y espero que vos te hagas la misma pregunta. Porque después de haber estado mucho tiempo inmersa en el mundo de la medicina tradicional, en unidad coronaria, en terapia intensiva, viendo cómo la gente se iba apagando, muriendo, súper desconectados, donde había cuerpos que ya no había nadie, no había un ser adentro de ese cuerpo, con la mirada perdida, sin vitalidad, sin alegría, sin energía. Y la medicina tradicional es una medicina muy farmacocentrista y te pone una etiqueta y no te la saca más, y te pone un fármaco y no te lo saca más. Y muchas recomendaciones del mundo de la salud tradicional, que para mí no le queda mucho tiempo a que se caigan muchas cosas como alejate del sol y llenate de todos esos protectores solares llenos de disruptores endocrinos. Tomar sol solamente 15 días al año, donde te expones a los horarios picos y donde el sol está súper potente, mm, con tu piel llena de aceites vegetales que se oxidan y te generan mucho más estrés oxidativo, donde voy al supermercado y veo que la mayoría de las personas ponen en los carros en el carro del supermercado, no existe la comida, ponen dos productos. Nadie, o sea, nos hemos perdido tanto que ya no sabemos qué es comida y qué no es comida, donde le tuvimos miedo un montón de tiempo a las grasas, donde vivimos a hidratos de carbono ultraprocesados, donde recibimos dopamina barata del celular, del azúcar, de las relaciones vacías, de un montón de cuestiones, un montón de cosas más que no voy a profundizar en este video, quedará para otro momento. Pero lo que te quiero compartir con esto es que vuelvas a conectarte, que vuelvas a conectarte con lo que es ser un ser humano, con lo que es ir a favor de tu biología, con quién realmente sos en esencia, con qué es lo que realmente querés, que te hagas preguntas y que te cuestiones todo lo que ves, que te cuestiones todo lo que escuchás, porque no hay fórmulas perfectas, porque por lo general lo que dice la medicina tradicional hay que hacer todo lo contrario. Eh, bueno, eso. Espero que te sirva este video, espero que te aporte, me gustaría que me lo hagas saber y bueno, nos vemos en la próxima. Bye.